De espacios de crecimiento y en esta ocasión voy a hablarles acerca de la sexualidad. La sexualidad es un tema bastante peliagudo, un tema difícil para muchos y que despierta por igual gran atracción y gran rechazo a la vez porque es como tener como una especie de patata caliente que no se sabe qué hacer con ella. Sabemos, por cierto, que el ser humano tiene impulsos naturales eh, biológicos que tienen que ver con todo cuerpo, con todo ser vivo. La naturaleza, digamos que provee ciertas herramientas, ciertos impulsos a todo ser vivo para que perpetúe, por ejemplo, la especie, es decir, lo que es la reproducción. Entonces vemos que desde el pequeño insecto hasta el ser humano tienen la misma tendencia a buscar un elemento normalmente contrario a su sexo y eh, llevar a cabo la reproducción. Y de esa manera que exista un vástago que vaya perpetuando esta especie. El ser humano no está ajeno a esto, pero el ser humano tiene un elemento más, que es el lenguaje. El ser humano, su cerebro tiene una complejidad tal que digamos que biológicamente también existe en potencia la habilidad para desarrollar un lenguaje y ese lenguaje se ha desarrollado en épocas muy primarias o pretéritas. Este lenguaje sería un lenguaje muy sencillo, con pocas denominaciones para las cosas, poca conceptualización, pero con el tiempo se fue complejizando y cristalizando también. Entonces, el sexo, la sexualidad, como es, digamos, una de los impulsos más corrientes del ser humano, es decir, toda persona siente a partir de la adolescencia esa inclinación por hormonal, totalmente visceral, incontrolable en un sentido, por reproducirse. De la misma manera que podríamos decir que tener hambre no es una cuestión de opinión. Si una persona siente hambre y necesita satisfacerla con la ingestión de algún alimento. Si no lo ingiere, se queda con las ganas y lo ingerirá cuando consiga el alimento, y de lo contrario muere. Bueno, la sexualidad es un impulso tal como el comer y que en un sentido podríamos llamarlo ciego, como el hambre no piensa el cuerpo mismo, esta manzana que veo ahí pertenece al vecino. El cuerpo dice, tengo hambre y veo una manzana y me da ganas de comerla. Pero bueno, el ser humano ha creado, como decimos, el lenguaje. Y cuando crea el lenguaje, crea cosas como, esta manzana me pertenece, porque aquí tengo un papel que dice que esta manzana es mía. Entonces todo aquel, aunque tenga hambre, que mire esta manzana, aunque sus glándulas salivales vayan generando saliva y hasta sus jugos digestivos se pongan en marcha y sus ojos no sé, se fascinen con esa fruta y la fragancia que tiene, saben que no pueden consumirla porque no es de su propiedad. Es decir, hemos superpuesto algo que es totalmente semántico, hemos superpuesto un mundo de palabras a el mundo biológico. Pero sería tonto decir que el mundo de palabras es un mundo falso o un mundo, más que falso, antinatural, ya que proviene del cerebro y el cerebro es parte de la manifestación de la naturaleza y la naturaleza ha creado en ese cerebro la potencialidad de desarrollar un lenguaje. Entonces digamos que este lenguaje hoy en día y todo lo que denomina ha comenzado a formar una parte tan intrínseca de nosotros, tan propia, que sería una tontería separarlo hoy en día y decir deberíamos vivir sin lenguaje, deberíamos ser como el perro o el gato. El perro o el gato tienen un cerebro que no permite ese lenguaje, esa complejidad y no permite esta superposición de mundos. En el caso del ser humano sí. Entonces, ¿qué sucede? Un impulso como la sexualidad que dice, no sé, el macho ve a la hembra o la hembra al macho y se excitan mutuamente, hoy en día no puede consumarse, tal como lo haría un perro o un gato que ve a su contraparte y si está en la situación de, como se le dice, en celo, o el ser humano que no tiene un celo, sino que está constantemente dispuesto, por lo menos a partir de la adolescencia, eh, si siente esa atracción, existen cosas como, no, esa es la esposa del otro,
o eh, no, porque no es el momento, ahora tienes que, qué sé yo, cumplir cierta tarea, o ya estás casado, o sea, miembro de una institución, que es justamente una designación de palabras, y no puedes realizar este acto. Entonces, este acto se convierte en algo a veces excesivamente importante. Tenemos normalmente dos maneras de lidiar con los problemas: o los demonizamos y decimos que son algo negativo, terrible y que hay que sacárselo de encima, o los pedestalizamos. Pedestalizar significa subir a un pedestal. Si yo quiero, por ejemplo, tengo a Jesucristo y digo, bueno, hay que ser como Jesucristo. Jesucristo dijo que debemos ser así, asá, cumplir esto, lo otro. Pero bueno, resulta que descubro que es muy difícil llevarlo a la práctica, que mi vida no refleja los actos de Jesucristo. ¿Qué hago? Lo pedestalizo. Digo, ah, bueno, lo que pasa es que Él era Jesucristo, Él era el Hijo de Dios, yo no. Entonces, al haberlo subido a un pedestal, lo convierto en inalcanzable. Y gracias a que lo convierto en inalcanzable, me relajo y digo, bueno, no es mi tarea. Yo nunca voy a alcanzar eso. Se espera de mí otra cosa. Él porque era Él. Entonces con el sexo hacemos lo mismo. Tenemos dos opciones: o lo demonizamos y decimos que el sexo es lo peor que nos podría haber pasado, que lo puso el diablo, o que es una tentación de la carne, y que la carne nos atrae y nos pierde, y que cada vez que hacemos el amor con una persona estamos como cayendo, ¿no? Fíjense que muchas de las líneas, no solo cristianas, sino también, bueno, cristianas, musulmanas, sino también hasta a veces tántricas. Fíjense lo que les digo, el tantra, que supuestamente es esa filosofía dentro del pensamiento hindú que propone la sexualidad como vía a la iluminación, al despertar. ¿Qué está haciendo? Está, por un lado, diciendo que el acto de la sexualidad en sí no debería ser tal como es, sino que debería ser espiritualizado, que debería ser convertido en un medio para llegar a una otra cosa, a alguna otra cosa. Por ejemplo, la espiritualidad, el despertar, la iluminación, la liberación. Entonces, cuando vemos a esa mujer delante nuestro y la miramos a los ojos, ya en lugar de estar ella con nosotros y nosotros con ella, dos personas en comunión, comulgando, lo que hacemos es superponer una realidad de pensamiento otra vez y decimos no, ella es la diosa, yo soy el dios, Dios Shiva, ella es la diosa Shakti, y entre nosotros se va a dar una unión mística. Entonces, en lugar de estar sintiendo realmente el placer de ese contacto, aún el placer físico, estamos pensando en repetir el mantra y subir la energía por los chakras y hacerla revolucionar por la columna para que aumente nuestra energía kundalini, la energía serpentina que duerme en la base de la columna, y esta energía despierte atravesando los chakras y abra el loto de los 1000 pétalos en la cabeza. Conclusión: no estoy con esa persona, no estoy ahí. Es decir, daría igual que estuviera imaginándome que estoy con otra mujer. Vieron que muchas veces la mujer se suele quejar de que el hombre, en lugar de estar con ella, viéndola a ella, disfrutándola a ella, está pensando en o imaginándose que está con otra mujer, que esa mujer es otra. O se imagina la mujer a su vez también que está con un hombre y resulta que en la cama en vez de haber dos, hay cuatro. ¿Qué pasa ahí? Cada uno no está con el otro. Cada uno está con lo que está imaginando, además del otro. Entonces, en conclusión, no está con esa persona, no la siente, no la ve y por lo tanto no la respeta. Entonces, cuando estamos imaginando que la otra persona es una diosa y que yo imagino mis chakras y que la energía está subiendo, ¿no estoy siendo acaso sumamente, por un lado, egoísta en el sentido de un momento que sería de comunión, de interacción de dos personas, de dos seres, convertirlo en un acto individual donde uso a la otra persona para alcanzar un estado propio? Es como que el otro me sirve para alcanzar lo que yo considero mi felicidad. Cuando hay un contacto de uno a uno con otro, físicamente, hay solamente eso. Es como comer una manzana. Como la manzana y solamente está la manzana. Ahora, si yo hago de la manzana un acto, entre comillas, espiritual, y repito un mantra antes de comerla para bendecirla,
luego mientras la estoy comiendo me imagino que comer esa manzana es como, no sé, dejar que la naturaleza entre en mí, que cuando estoy tragando el trocito de manzana me va espiritualizando por dentro y quemando todas mis impurezas. ¿Disfruto de la manzana? ¿Siento a esa manzana? ¿O estoy viviendo de mi imaginación? Estoy imaginando una realidad, lo cual no quiere decir que esté mal. Lo que digo es, estamos perdiéndonos la cosa. No es similar al que demoniza. Si yo demonizo la manzana y digo, no, comer una manzana es algo del demonio, hay que evitarla. Entonces toda manzana que me cruce, fuera. La quito fuera y si veo manzanas, las destruyo porque las manzanas son fuente de pecado. Entonces, ¿qué hago? No me contacto con las manzanas, no me conecto con una manzana, nunca puedo sentirla. Pero si por otro lado pedestalizo, digo, no, la manzana es la cosa, la manzana es lo más importante de la vida. La manzana me puede llevar a la espiritualidad, la manzana me puede llevar a la iluminación, la manzana es la cosa. Entonces empiezo a adorar a la manzana antes de comerla, cantarle canciones espirituales, no sé, rociarla con agua y después beber el agua que tocó la manzana porque esa agua está espiritualizada y siento que es curativa. ¿Dónde está mi relación con la manzana? La perdí. Ya no estoy relacionado con ese objeto único y especial diferente a todas las manzanas. Estoy viviendo, como decía Platón, con el mundo de las ideas. Estoy conectándome con la idea de una manzana. Pero volviendo al inicio, obviamente es inevitable que tengamos ideas, es inevitable que imaginemos, porque este mundo de pensamientos, de conceptualizaciones y de ideas ha, no es que ha pasado a formar parte constituyente de nuestro ser, emergió de nuestro ser, emergió del cerebro, o sea que es imposible que no esté ahí. Pero lo que puede variar es el grado. Si yo caigo en estos dos extremos de pedestalizar la sexualidad, por ejemplo, y convertirla en una vía, como hace el Tantra, voy a estar más eh, conectado conmigo, pensando en aguantar para no eyacular, o si soy mujer, teniendo la habilidad de tener multiorgasmos, por ejemplo, que disfrutar de la otra persona. No digo que no esté bien tener multiorgasmos, o sea, múltiples orgasmos. Está bien y muy bien. Y de la misma manera que está muy bien que el hombre aprenda a encontrar ritmos que le permitan no acabar o terminar en 10 segundos, lo cual genera también un no contacto con el otro, porque si yo vengo nervioso, preocupado, miedoso, lo que fuera, y me relaciono de esa manera, lo más probable es que, y tengo sexualidad, eyacule en 10 segundos. Entonces la otra persona y yo no estaríamos en contacto verdaderamente, porque sería demasiado corto. Si alguien come una comida sin masticarla y se la traga así, es como que no le siente ni el sabor. O si uno viaja en un coche demasiado rápido, no ve el paisaje, no lo puede disfrutar. A veces vale más ir un poco más lento y decir, mira esa montaña, mira ese árbol. De la misma manera, al hacer el amor, mira a esa persona. Date cuenta, tienes un alguien ahí, un alguien que es único, que está con otro alguien aquí y que se conectan. Entonces, cuando lo ves de esa manera, hacer el amor no es ni algo magnificado, pedestalizado, especial, espectacular, tan espectacular que perdí el contacto con ello porque lo espectacularicé, lo pedestalicé, ni tampoco algo que lo demonizo, que lo convierto en algo terrible, porque fíjense que cuando uno demoniza algo y dice que algo es malo y lo cataloga como malo, inmediatamente se vuelve atractivo. Fíjense, es el atractivo de la prohibición. Podríamos decir esto, eh, la atracción que tiene todo Occidente por ciertas partes, por ejemplo, del cuerpo femenino, ¿de dónde provienen? De la prohibición de verlas. Porque sabemos que, por ejemplo, en comunidades indígenas, donde las mujeres andan y los hombres también, así como Dios los trajo al mundo, no, no son esas partes especialmente erógenas. Es decir, cada uno ve al otro y como en una playa nudista, no, no le atrae nada en especial. Es decir, ve al ser humano, una persona, como veríamos, no sé, un brazo de alguien. No nos mueve nada. Pero gracias a que nuestra cultura occidental ha prohibido
el mostrar el cuerpo. Recientemente se ha empezado a mostrar un poco más, pero en épocas antiguas todos andaban con vestidos, las mujeres hasta acá, los hombres también con todo el cuerpo lleno de vestimentas, la mayoría muy incómodas, y eso hace que empiece a surgir lo que se conoce como el morbo, ese misterio de qué habrá debajo, ¿no es cierto? Es como donde yo pongo algo que me divida, todos quieren encontrar una endija para poder ver qué hay detrás, porque me intriga, desde el momento en que este es el juego que juegan los niños, esto de ¿dónde está? Acá está. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, ese, ese juego de las escondidas es lo que aviva el fuego justamente de aquello que quiere demonizar. Es decir, la pretensión supuesta de la religión católica, del Islam y de otras religiones como el jainismo extremas en el sentido de austeridad, que promueven el celibato o bien promueven la restricción, ¿no? Y dicen, bueno, si tienes relaciones que sea solo para tener hijos, porque la sexualidad es un pecado de la carne, y, y para otros, por ejemplo, si quieres tener relaciones pero mira que tu espiritualidad va a ir bajando y se te convence de que, la famosa frase, pierdes energía. Es decir, los antiguos sabios, por ejemplo, de la India, se dice que ellos se ponían a meditar, ¿no? Y alcanzaban grandes y profundos estados meditativos. Entonces los dioses, que tenían miedo que estos sabios descubriesen como el kit de la cuestión de la vida, trataban de arruinarles la fiesta, trataban de arruinarles su espiritualidad y le enviaban una ninfa, una apsara. Y la apsara, ¿qué hacía? Lo encantaba al sabio y el sabio tenía relaciones con ella, perdía su simiente, su esperma, y perdía su fuerza y se volvía débil. Entonces los dioses estaban contentos de que el sabio tenía que arrancar desde cero otra vez. Entonces se nos convence de que eyacular es perder energía. Y como se nos cría o cultiva o educa en la formación del control, autocontrol, debo dominarme, dominar los, ¿no? Dominar a la naturaleza, entonces el ser humano debe enderezar lo torcido. Fíjense en la naturaleza y van a ver que no existe ni una sola línea recta. Todo es curvo en la naturaleza. No hay un árbol derecho, no hay una montaña derecha, no hay nada derecho, ni ningún animal, planta o lo que fuera. Todo, si lo miramos bien, tiene su sinuosidad. Todo es sinuoso. Sin embargo, el ser humano, como dice la Biblia, que dice, creo que es en el Apocalipsis, que dice que en ese mundo ideal del paraíso se aplanará toda cima, toda montaña, y se elevará todo valle para que todo esté a la misma altura. Esta idea de un continuum de tranquilidad, un continuum de todo igual, se nos promete como que eso es el ideal. Y sin embargo, ese ideal, la monotonía, acaba fastidiando, acaba siendo desagradable, porque empieza a desaparecer el estímulo. Entonces, cuando se prohíbe algo, veníamos diciendo, surge un renacimiento, un recrudecimiento de la atracción por ello. Entonces, sin quererlo, toda la cristiandad lo que ha logrado es que todo esto de, no sé, pedofilia, pornografía, fetiches, ¿no? El fetiche de, no sé, de la ropa de cuero negro, el fetiche de los zapatos de mujer o de los pies, todos esos fetiches tienen que ver con la exaltación de aquella parte que empieza a obsesionarnos porque no nos dejan verla. Desde el momento en que nos dicen ¿dónde está? Queremos saber dónde está. Entonces nos dicen luego acá está, pero no se puede ver. Acá está, pero no se puede ver. Entonces aquella cosa nos acaba interesando y genera el efecto contrario. Así que por un lado podríamos decir que podríamos agradecer a toda la cristiandad y a todos aquellos represores que durante siglos vistieron a las personas hasta aquí o no les dejaron, no sé, maquillarse a las mujeres o expresar su belleza de la manera que quisieran, porque gracias a ellos estamos así de interesados por la sexualidad. Y gracias a ellos es porque surgen preguntas como cómo vivir la sexualidad dentro del matrimonio, que es a lo que responde este video. Porque el matrimonio
es una institución hecha de palabras, una institución social, una institución de acuerdos entre personas que quieren tener los montes bajos y los valles altos para que todo esté previsiblemente controlado. Si yo tengo un monte muy alto aquí, no veo lo que hay del otro lado. Entonces mejor tenerlo bajo, y el valle, si está muy hondo, tampoco veo bien el fondo. Entonces yo prefiero algo lineal para que pueda mirar al horizonte y decir, veo hasta muchos kilómetros lo que hay, y si viene un enemigo lo puedo anticipar. Entonces, en ansia de esa búsqueda o con esa pretensión, se crea la demonización de la sexualidad, de un impulso que no puede negarse, no puede eliminarse porque es físico. Es decir, de la misma manera no puede eliminarse el impulso a alimentarse, el hambre va a estar ahí igualmente. Lo que puede es regulárselo. Se puede decir, bueno, no se deberá comer cerdo, dicen, no sé, los musulmanes o los judíos, no se puede consumir la sangre de un animal, no se puede comer carne para los hindúes. Entonces empezamos a agregar regulaciones que son meramente físicas, mentales, de pensamientos, a algo que es físico. Y ahí surge una dicotomía, porque quiero hacerlo pero no puedo hacerlo. Entonces, desde el momento en que me lo prohíben, tengo más ganas de hacerlo. Una persona media, digamos, la persona común, la que gusta del fútbol, que no sé, hace sus deportes, va a trabajar, tiene su, no sé, coche para pasear y está con su familia. Esa persona, supongamos que no tiene una religión que le prohíba nada, esa persona vive en un punto medio. Cuando tiene ganas de tener sexo lo tiene, cuando no tiene ganas no lo tiene. Hasta inclusive su moral no es tan rígida, y si tiene ganas de tener alguna aventura se la permite tener. Sin embargo, a medida que rigidizamos eso y vamos formando sistemas de vida como los cuáqueros, por ejemplo, que son extremos extremos, o muchas partes del catolicismo, no solo monacal, sino laico, donde todo está reglamentado, o los Hare Krishna, por ejemplo, que deben hasta bañarse, no ducharse con un taparrabos, un langoti, para no mirar sus propias partes, porque si miran sus partes se pueden como que excitar, como acordarse, como diciendo, mira, me acordé que tengo esto, ¿para qué se usaba? Y le puede dar atracción. Entonces, la idea de, de restringir de esta manera es como cuando a una bomba nosotros hacemos explotar dinamita, por ejemplo, ¿no? Al aire libre, ¡pum!, explota y genera una llamarada y nada más. Ahora, si metemos esa dinamita dentro de algo bien cerrado, comprimido, apretado, que no pueda, que no ceda, que no sea elástico, cuando explota, explota empujando las paredes de esto, porque el aire se expande, ¿no? Por la ignición, y ahí produce una explosión, ahí realmente explota. Entonces, ustedes vieron que cuando un jugador de fútbol, ahora no es tan común, pero solía ser muy común, estaban ante un gran partido, ¿qué se les decía? Nada de sexualidad, ¿no? Se les llama la concentración. Días antes, no familia, no novia, no esposa, no nada, de manera de mantener su energía con ellos. Y de esa manera, ¿qué pasaba? Al mantener esa energía y no poder gastarla, tenían más agresividad y podían entonces, entre comillas, atacar a su contrincante y ser más aguerridos, ganar ese partido. Mientras que si eyaculaban, se convertían en personas relajadas, ¿no? Porque la eyaculación relaja, es como un soltar. La tormenta pasa, descarga su lluvia y ¿qué pasa? Se despeja. Eso es lo natural, pero nosotros no, decimos no, 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 que no llueva, que esté la nube ahí cargada, cargada, pero que no llueva. No, 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 tiene que llover en el día que nosotros decimos que tiene que llover. Hoy es martes, no, el miércoles tiene que llover. Y la nube aguanta, aguanta, aguanta. Y cuando llueve, no solo es una liberación terrible, que obviamente se disfruta más, porque cuanto más se aguante, más disfruta ahí después. Si uno le pregunta en una, no sé, tribu, en una agrupación humana de indígenas que viven así como sin ropas, no tienen problemas unos con otros de pertenencia, de matrimonio. Si uno les pregunta, bueno, para ti tiene una mística especial acostarte con tal chica o tener tal... No,
ellos lo van a contar casi como que es lo mismo que comer. Entonces el ser humano occidentalizado le agrega esto nuevo y sin quererlo, aunque le duela por un lado más, despierta un interés adicional, que no es desdeñable, es un interés muy adictivo. Es como en una época cuando yo era pequeño había una propaganda de una bebida que ahora no sé si existe, se llamaba Tim, y la propaganda consistía en que iba un hombre por el desierto caminando, eh, un calor insoportable, se estaba muriendo ya, no tenía más, deshidratado por completo, y de repente ve como en una especie de espejismo un puesto, ¿no? Una tienda donde vendían Tim, esta gaseosa, bebida gaseosa. Entonces llega y no pide una gaseosa, él lo que pide son papas fritas, patatas fritas, ¿no? Y entonces cuando se las dan, él dice, ahora deme sal, mucha sal. Entonces le echa sal y se come las papas fritas, las patatas fritas. Imagínense que como es sed, se multiplica por 1000 de esa manera. El hombre está ahora más que desesperado, ya lo estaba, ahora más. Y entonces dice, ahora deme una Tim. Y le dan una Tim, se la destapan y el hombre la bebe con unas ganas, pero impresionantes, ¿no? Y entonces dice Tim, para la peor sed. Esa era la propaganda, la publicidad. Entonces fíjense lo que hizo el hombre. El hombre no, eh, digamos, dio rienda suelta a su necesidad de beber. Lo que hizo fue, primero, alimentó más el fuego y luego bebió. Entonces, eso es lo que hace un cristiano. El cristiano tiene permitido tener relaciones sexuales en ciertas condiciones y de cierta manera y con cierta persona. Eh, o el cristiano, o el musulmán, o el jainista, o distintos marcos religiosos y hasta políticos también que regulan esto. Entonces, a veces las regulaciones vienen de uno mismo. Hay gente que se prohíbe porque es muy rígida tener relaciones sexuales y entonces se le llama frígida a la mujer, impotente al hombre, y son personas muy histéricas, muy nerviosas que dicen, no, 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 para que yo tenga tiene que ser, no sé, tiene que estar la persona perfecta, el día perfecto, tengo que estar bien yo, tengo que estar con tal condición. Entonces, ¿qué hacen? Reducen la posibilidad. Ya no lo pueden tener todos los días, es justo en un momento especial. Obviamente el día que lo tienen lo disfrutan de una manera, pero impresionante. Entonces en ese sentido podemos aplaudirlos y decir, muy bien, han demonizado tanto a la sexualidad que cada vez que la disfrutan muchísimo. Pero lo que les decía de los jugadores de fútbol, fíjense qué interesante. Todas las culturas que han sido matriarcales, culturas más dadas a los permisos, ¿no? A esto de vivir normalmente en países cálidos, en lugares cálidos, de vivir así sin ropas, no teniendo tanto prurito social, esas culturas han sido menos agresivas, invasoras de otras, más tranquilas. Mientras que por otro lado las culturas que se han basado en reprimir, que han tenido religiones o sistemas políticos extremadamente represivos, que han ordenado demasiado sus expresiones biológicas, esa contención, ¿no? Como sucedía con los espartanos, por ejemplo, en Grecia antigua, los volvía agresivos. Y esos eran los que tendían a conquistar, invadir, colonizar, reducir, ¿no? Reprimir y esclavizar a otros. Porque estaban llenos, como así como a punto de explotar, como este que comía sal, las patatas saladas, y su sed se potenciaba muchísimo más. Entonces era desesperación, ¿no? Lo que produce a estas personas. Entonces tenemos soldados en el ejército que se les niega un montón de cosas para que se vuelvan personas agresivas. Lo mismo el boxeador, el jugador de fútbol. Entonces fíjense, tenemos dos vertientes. A veces sucede esto de dos formas de ver las cosas. La forma, vamos a ponerlo de este lado, la forma de la represión, la demonización, que es decir que esto está mal y que me genera el efecto contrario, que es la atracción desmesurada por eso, ¿no? Y una lucha que obviamente no acaba nunca, porque cuanto más atracción me da, más lo demonizo y más me trato de convencer de que yo no soy así, de que a mí no me está atrayendo, no sé, esa persona. Entonces lo que hago es buscarme un chivo expiatorio, buscarme a alguien que yo diga, no, este es el que tiene este problema, no yo, que está atraído por esta persona. Vamos a matarlo porque es un infiel, un hereje, contradice nuestros reglamentos.
solo para olvidarme que soy yo en realidad. Luego tenemos la otra forma, los que dicen vamos a pedestalizar. La sexualidad es lo más grande, es la unión de la diosa y el dios. Entonces uno ve muchas páginas web, eh, yo mismo doy un seminario que es acerca del Tantra y que incluye la sexualidad, pero con un enfoque que un poco tiene que ver con esto que les estoy contando, con informar esto también y no caer en este extremo, perdón, de este lado, que es el extremo de pedestalizar, cuando uno exacerba ahí la importancia de la sexualidad, se convierte en algo que es la vía para lo supremo, como hablamos al principio, y ya de nuevo, pierdo a la persona que tengo delante, pierdo el contacto con la vida, me vuelvo un habitante del mundo de las ideas y vuelvo a mirarme a mí mismo, no me relaciono, me vinculo solo conmigo, con lo que yo pienso, con lo que yo quiero lograr, que es mi paz, mi elevación espiritual, mi elevación y despertar de los chakras o de lo que fuera, y no estoy con la persona, no estoy ahí. Entonces quizás pueda encontrarse un punto medio, que es el equilibrio. Hoy en día no podemos quizás vivir como esos indígenas que viven así sin ningún problema y se relacionan entre sí, porque nuestra cultura está hecha de esta manera y nos ha impregnado bastante. Pero darnos cuenta de estos mecanismos nos permiten descubrir que esos mitos de que si yo pierdo mi simiente, o sea, eyaculo, pierdo mi energía. Claro, quedo más relajado, pero estar relajado en esta cultura es visto como pérdida, pérdida. Entonces dicen, no, 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 tienes que estar a tope acá de café para estar con mucha fuerza. En otros casos usarán cocaína. Tienes que estar con adrenalina de un trabajo que te motive y te mantenga a tope de energía. Tienes que estar fascinado y entusiasmado con esa persona, con esa cosa, con eso, porque si no, ¿qué pasa? Te relajas y empiezas a ver la vida más tranquilo. ¿Y qué pasa? No produces, pierdes tiempo. Entonces empieza a haber una negación del ocio. Es lo que le llamamos el negocio, negar el ocio. La vida se torna un negocio y no hay lugar para el ocio. Entonces, saber relajarse, saber que la vida tiene montes y picos, pero también tiene valles, y que cuando viene el valle está muy bien, porque gracias al valle, a la relajación, es que después disfruto del pico otra vez. De lo contrario no puedo disfrutarlo. Entonces, permitirme justamente relajarme, cada tanto como la nube de tormenta, soltar, como el volcán que hace explosión de la lava, cada vez que, no sé, el mar, la marea sube, pero también baja, todo tiene sus ritmos, aparece el día, pero luego se va y viene la noche, todo se mueve, todo se mueve, todo es sinuoso, no recto. Si lo puedo aprender a ver así, si me puedo dar cuenta de que es así, entonces voy a aprender a fluir mucho más con las cosas, a ser yo más sinuoso. Lo que es sinuoso se puede amoldar más fácil porque toma la forma de su contenedor. Entonces, no voy a demonizar, no voy a decir esto está mal, pero tampoco voy a pedestalizar y que sea el eje de mi vida. No, va a ser una cosa más, como comer, en el momento en que debe serlo y no una obsesión que me mantenga tenso y que en cualquiera de los dos modos pierda de vista la esencia de lo que estoy haciendo, disfrutando en ese momento. Bueno, espero que estas palabras despierten reflexiones y también me gustaría conocer cuáles son vuestras opiniones acerca de esto que estuvimos hablando. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.